Continuamos en el capítulo 3, y recuerden, la Biblia no fue escrita por capítulos o versículos, sino es una carta de Santiago, hermano carnal de Jesucristo, no solamente espiritual, pero hermano de Cristo en sí. Si él básicamente vivió con ¿quién? Con algo que era ¿qué? Perfecto, y espero que María nunca le haya dicho: Santiago, sé como tu hermano. Imposible, no podemos ser como Jesús. Pero déjeme orar. Padre, gracias por tu palabra hoy día. Habla a nuestros corazones a través de ella y tu Espíritu Santo que está en este lugar. Y si hay alguien que no te conoce en una forma real o personal, que seas tú hablando a su corazón. Y pido esto en Cristo Jesús. Amén. Tuve el privilegio de visitar la ciudad de Chicago, y alrededor de 2 cuadras de donde estuve quedándome en unas conferencias, llegué a ir al museo de Chicago, y una de las cosas que más me impresionó, aquellos que conocen un poco de historia, es el famoso fuego de Chicago en el 1871. ¿Alguien estaba en 871, verdad? Ok, I didn't think so. Okay. Donde básicamente es algo bien interesante, porque este fuego comenzó simplemente por una vela que aparentemente el viento sopló, no la apagó, pero ¿qué? Se cayó. Y lo que es interesante, más interesante aún todavía, es que destruyó todo el norte de Chicago. Y el sur de Chicago todavía estaba ¿qué? Estoy correcto, creo que dice que fue el norte, ¿verdad? Usted vino de Chicago, no sabe la historia, hermano, así que, ok. Estudié de Chicago. Él, como vivió en different tax brackets, pues, más seguro entonces vivía en el sur de Chicago, no sé, o en el norte, ok. De Chicago. Y dejó más de 100,000 personas homeless por simplemente una vela. Una velita destruyó ¿qué? Media ciudad. Entonces, hoy estamos hablando, y vieron la lectura básicamente de ¿qué? De la lengua, algo que pesa menos de 2 onzas. Y el daño que hace. Es increíble. El problema más grande de nuestras iglesias. Okay, las iglesias le tiran a todas estas cosas que están ocurriendo, el homosexualismo, o todas estas, o sea, es como si estos son los pecados más grandes. No, lo que divide y destruye una iglesia es la lengua. No es el pecado externo, sino algo que interno. Solo los primeros 5 versículos nos dice de controlar la lengua, porque da dirección, o sea, dirige. Los versículos de 5 a 8 nos dice que la lengua es contenciosa, destruye. Y los versículos 9 al 12 nos dice que una lengua es conflictiva, o sea, inconsistente, cuando es doble, porque envía ¿qué? Un doble ¿qué? Mensaje. Pero lo más importante al principio es que la lengua revela la condición ¿qué? Del corazón. Y que controlarla o domarla, este pasaje dice que es imposible. Imposible. Y a pesar que se supone que demuestre madurez espiritual, o sea que tienes que haber nacido de nuevo, Él no nos está dando 4 pasos para hablar mejor. Es un libro de consejería, me dice 1, 2, 3 y 4, porque todos los que saben aquí, saben que usted ha dicho algo que de momento, sabe cuando está saliendo ya es too late, ¿verdad? Y no puede ¿qué? Tomarlo ¿qué? Para atrás. Especialmente esposo a la esposa, porque sabe que eso va a estar marcado por el resto de ¿qué? De su vida. Que en 10 años, si usted dice que está con su novia ahora y esto, en 10 años va a salir. ¿Ok? Porque la mujer no se vuelve histérica, histórica. ¿Te acuerdas lo que me diste? ¿Qué? Esas palabras que no podemos ¿qué? Decir de momento, y usted dice, I shouldn't say that. Me acuerdo una vez corrigiendo a uno de mis hijos que ya era adulto, pero estaba en mi casa todavía. Entonces, no me acuerdo qué es lo que fue, pero le dije, hay un plug, le quité del plug eléctrico algo, y él me dice, esta es mi habitación. A la cual yo oigo al otro hijo de al lado que dice, Sonó casi dominicano, Porque él como dice, que es lo que viene ahora, básicamente, que es su habitación. Sí, es su habitación, pero yo pago la electricidad. Bueno, él renta, pero no hay problema. Eso es otra historia. Entonces vemos, él no nos da 4 pasos para hablar mejor, sino nos da un diagnóstico terminal, que no podemos. Es lo que está diciendo ahí.
No podemos. Dice que el hombre no puede domar ¿qué? Su lengua. Puede tratar, puede mejorar. Entonces nos da este diagnóstico con varias cosas para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Llevarnos a Cristo. Primero, nos habla de una prevención o precaución. ¿A quién? A los maestros, a los que enseñan, a los que hablan, a los que se paran al frente y dirigen, por lo cual es una presión bien grande, no para nosotros, sino básicamente la presión para asegurarnos que estemos diciendo lo correcto delante de ¿quién? De Dios. No es para agradar a las personas. Y da pena hoy en día, y déjenme no adelantarme del punto, porque cuando habla, dice aquí, no muchos se hagan maestros, porque recibirán mayor juicio. Y da pena que entonces hay predicadores, especialmente escuché esta semana, uno de los más que se escucha en los reels o en las predicaciones. ¿Ok? Me recuerden una cosa, quiero hacer un hincapié. Pastor no habla mal de alguien, él habla mal de lo que dice alguien. ¿Me están siguiendo? Hay una diferencia bien grande. Pues dice, no, el pastor no, yo hablo, no. Simplemente la persona menciona esto. Entonces, cuando alguien es confrontado con una pregunta, como tiene una audiencia tan grande en su social media, se pone ¿qué? Político. ¿Ok? Y cuando habla una pregunta acerca del pecado, empiezan a responder ¿qué? Políticamente. Y no saben la influencia que estas personas están dando ¿a quién? A su audiencia. Porque están por agradar la audiencia. No, yo no estoy hablando de responder bruscamente, ¿ok? Sino responder que en verdad, con empatía, con amor, pero ¿qué? A la realidad cuando el pecado ¿qué? Es pecado. Es pecado. Es tanto así que vean esto, ¿ok? Dice la Biblia que el juicio más grande, lo dice, comparado ni Sodoma y Gomorra recibirán ¿qué? Más juicio. La iglesia nuestra, cada vez que veo el arcoíris hoy en día no lo puedo ni ponerle en nada de la iglesia porque dice, esta iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. No, el problema más grande es la lengua, no es una bandera de arcoíris. Al punto nuevamente que él dice, mejor no les hubiera ¿qué? Nacido. Esas son las palabras que le está hablando a los maestros. Dice, mejor no te hubiera nacido porque el juicio tuyo comparado aún con el de Sodoma y Gomorra va a ser ¿qué? Va a ser más grande. Pero el problema de Sodoma y Gomorra no era un problema de homosexualismo y lesbianismo. Era un problema sexual. Porque a veces como que alineamos esto, no, eso incluiría que entonces pornografía, incluyera todo tipo de indecencia, gente conviviendo juntos, etcétera, ¿qué? Etcétera. Entonces, cuando está hablando aquí, le está hablando, no menospreciemos el peso de nuestras palabras y cómo pueden influenciar, porque entonces la lengua dirige ¿qué? Vidas. Y puede dirigirla tanto al cielo, especialmente para alguien que supuestamente está hablando de Dios, ¿ok? O al infierno. Cuando hacen la pregunta a este predicador famoso, el cual dice, yo no soy pastor. Yo simplemente predico todos los domingos en una congregación, y es correcto, él no es el pastor, es un orador de la Biblia. Y cuando digo orador, es que tú puedes usar la Biblia para decir lo que tú quieras que decir acerca del homosexualismo, o acerca del aborto, o acerca de otros temas, y tú tratas como de batallar en cómo responder en vez de responder bíblicamente. Y no estoy hablando nuevamente de responder bruscamente, sino decirle con amor y con empatía, mira, esto es lo que dice la Biblia. Y es bien fácil tú limpiarte las manos. Porque entonces te preguntan, ¿y usted cree? No, yo eso no lo dije, eso lo dijo Cristo. Yo simplemente creo lo que dijo Cristo. Si tienes un problema con quién, no es conmigo, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Entonces la lengua dirige vidas. Tenemos que tener cuidado, por eso el juicio para un falso maestro es más grande, por eso le está hablando aquí. Porque miren el poder de la lengua. No solamente hay una precaución, una prevención, porque hay un poder grande. Dice entonces que la lengua hay un poder porque domina vidas. Domina vidas. Tiene tanto poder que destruye las vidas en el sentido, cuando hablamos de dominar vida, dice que aún el freno, mire el poder que tiene una lengua. Y nos da ilustraciones
Dice, el freno en la boca del caballo dirige ¿qué? Todo el cuerpo. Está hablando, y yo sé que la lengua del caballo pesa un poquito más que la del ser humano, pero en la mayoría de los casos, porque en la iglesia yo creo que hay unas lenguas que pueden hasta pesar más que la de un caballo, pero vamos a dejarlo así, no mire para el lado. ¿Okay? Pero, y usted ve un caballo, ¿cuántas libras pesa un caballo? No sé, pero pesa mucho, ¿verdad que sí? Me acuerdo una vez estaba en un viaje misionero en Costa Rica, no veo a María Eugenia, así que quiere decir que está fuera esta vez, ella siempre se siente en este lado de acá. Y estamos en una montaña, ¿ok? En la tarde libre que tomamos en este viaje, ella está en su caballo, ella está al lado mío, y de momento el caballo empieza ¿a qué? A retroceder y a moverse para el lado. Era el caballo más salvaje que había. Y no le miento, ahí donde ve ese borde, era que un risco. Cuesta abajo. Cuesta abajo. Y empieza el caballo a moverse y yo no puedo hacer absolutamente nada. Y yo no sé mucho de caballo, anyway. Así que yo estoy sentado ahí y yo dije lo mismo que Dios mío. Oh. ¿Y qué es lo que hay? Y gracias a Dios, el que estaba atrás de mí era el líder del grupo e inmediatamente al ella asustarse, ¿qué empezó a hacer? Un error. Pull back. Porque entonces cuando empieza a jalar para atrás, ¿para dónde se queda el caballo? Para atrás. Él no tiene retrovisor. No sé si sabía. Y el líder viene y agarra y lo agarra simplemente y le hace así. ¿Y el caballo va qué? Para adelante. Simplemente porque algo estaba que domando el caballo. Nos da otro ejemplo, nos da el timón de los barcos. Una pieza tan pequeña, y si usted alguna vez se ha montado en un crucero y usted piensa, usted está tranquilo hasta que un día usted pueda sentarse en un salón o abajo donde usted puede ver el agua y ese crucero va ¿a qué? Por eso es que si te caes en el agua, lo más seguro mueres, porque en menos de 5 minutos ese crucero está por allá y tú estás ¿qué? Por aquí. Eso va todo lo que da ese monstruo, como podemos decir, de nave, es controlado simplemente ¿por qué? Por un timón. Por un timón. Dice que la lengua pequeña se jacta de grandes cosas. Lo vimos en el presidente Maduro. Venme a buscar. De un orgulloso a otro orgulloso. Y el trompo vino y se lo llevó. Él me hubiera quedado ¿qué? Callado. Y una vez se no des leña al fuego. Estoy usando ese ejemplo porque un ejemplo que vivo, no tengo ninguna ¿qué? Idea. Pero simplemente lo que puede hacer ¿qué? Una lengua. Alguien comentó que la razón por qué el presidente corrió para ser presidente cuando no era presidente fue porque en una noche de prensa empezaron a hacer burlas ¿de quién? De él. O sea, el poder de una lengua puede motivar a alguien a hacer algo, puede destruir a alguien. Recomiendo el libro siempre, El lado oscuro del liderazgo, cómo los padres pueden influenciar o la niñez influencia a alguien, donde estoy hablando con un amigo mío donde su padre le decía, tú no sirves para nada, en ciertas palabras. Sin embargo, vino a ser uno de los negociantes más grandes de República Dominicana y hoy en día tiene un doctorado y corre el programa de Southeastern o Southern de North Carolina. Hispano de ese seminario, pero él utilizó esas palabras, lo utilizó como ¿qué? Como escalones. Oh sí, te voy a probar que tú estás mal. Sin embargo, sus otros hermanos le hizo ¿qué? Daño, y es verdad, no sirvieron para qué, para nada en un sentido, por lo menos no echaron para qué, para adelante. Son nuestras palabras, pueden influir, pueden dirigir, porque no solo controlan, sino causan las heridas ¿qué? Más grandes. Por eso el peligro es que entonces destruye vida. Mira, otras ilustraciones también dice como un fuego, una chispa enciende un bosque. Vi una vez en una película verdadera con referente a los fuegos en California y cómo el viento giró de momento y aunque ellos tienen esos suits que se ponen y se cierran, ¿se los qué? Se los consumió. Un mundo de maldad contamina todo el cuerpo.
Es como un cáncer. Cuando hablamos del chisme, las calumnias, las mentiras empiezan, tú no puedes parar. Muchas veces algo que comienza, que destruye. Y dice aquí el pasaje que es inflamada por el infierno y su origen es destructivo, es para destruir. Tus palabras son para influenciar a alguien o pueden destruir a alguien. Tenemos que tener ¿qué? Cuidado. Porque entendemos básicamente cuando dice inflamadas por el infierno, porque ese es quién es el diablo. Es el padre de ¿qué? De mentira. Hoy en día que estuvimos predicando y estamos tratando de aplicar disciplinas en la iglesia, la disciplina de la iglesia no es para regañar ni castigar, es para restaurar. Pero usualmente solamente aplicamos disciplina con un tema de sexo. Y yo creo que no hay nada peor que alguien chismoso calumniando dentro de la iglesia. Eso es peor porque el sexo no es contagioso. No es contagioso, no lo estoy defendiendo, pero me están siguiendo. Pero el chisme como que se pega, es bien fácil decir algo. Y primeramente, cuidado, una calumnia, una mentira. Puede ser una mentira porque la pregunta es cuando usted dice algo para adelante, ¿es para bendecir o es para maldecir? Y eso viene del diablo, por eso viene de qué? Del infierno. Y by the way, puedes tener la motivación correcta. Pedro la tenía cuando le dijo a Jesús que Dios, es necesario que el hombre vaya, ¿qué? El Hijo del Hombre vaya a morir y ser entregado. Y le dijo, apártate de mí, que Satanás, tus palabras vienen, ¿qué? Del infierno. Tu emoción, tu sentimiento está correcto, pero lo que estás diciendo es incorrecto porque va en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios. Dice entonces indomable, ningún hombre puede que domarla, está llena de veneno mortal y nacemos con ese veneno. Ya nace en nosotros. Ningún niño sale de momento, se da un cantazo o algo así, praise God, aleluya. ¿Verdad que no? Es que se pega, primero porque ya está en nosotros, es más fácil. Ofender es más fácil que una palabra salga y siempre utilizo el ejemplo y nunca me olvido, ok, tengo que tener cuidado con mis palabras porque mis hijos copian mis palabras. Y por más que tú le digas, esto es lo que se dice, esto es como tú te conviertes, pero cuando dices esa palabra que una vez utilicé a alguien y dije, what a jerk. Y mi hijo de 2 años estaba ya sentado en la van bien atrás. Y lo que decía era jerk, jerk. Jerk, parecía hasta una ¿qué? Una cotorra. Y menos mal que no es una palabra más ofensiva. Porque se pegan. Porque ese veneno está ya en nosotros y destruye qué vida. No solo hieren personalmente, pero corrompen, destruyen. No es un problema de comportamiento, es un problema de naturaleza. Ese es el problema, no es comportamiento. Es que es naturaleza. Porque miren lo que dice el versículo del 9 al 12. Y aquí está lo que llamo entonces la paradoja de la lengua. The contradiction of the tongue. No solo hieren personalmente, no es un problema que es un comportamiento, un problema de naturaleza, porque está en nosotros, nacemos ya con esto. Yo nunca he ido a un lugar donde dice, oye, te voy a enseñar cómo chismear. ¿Ok? Cómo calumniar. Cómo hablar de otras personas. Es natural. Es natural. Está en nosotros. La lengua divide vidas porque tiene doble mensaje. Cuando tiene doble mensaje, dice, con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres, hecho a su imagen, o sea, a la imagen de ¿quién? De Dios mismo. Entonces, ¿cómo entonces podemos bendecir a alguien y maldecir a alguien al mismo tiempo? De una misma boca salen bendición y maldición. Dice, no debe ser así. Por eso hace unas ilustraciones con referente a una fuente que da agua dulce y agua ¿qué? Amarga. Con una higuera que no da ¿qué? Aceitunas. Al ser un problema de la naturaleza, las palabras entonces revelan muchas veces lo que hay ¿qué? En el corazón. Lo que hay en el corazón. Digo revelar muchas veces porque a pesar de que casi todo el tiempo eso es lo que está en tu corazón,
A veces decimos cosas sin qué, sin pensar. Yo creo que especialmente los hombres, ¿verdad? Did you thought about that? ¿Pensaste en esto? Ok. ¿Eso es lo que trataste de decir? Entonces, el problema no es controlarla o domarla, porque entonces demuestra nuestro estado espiritual. Demuestra nuestro estado espiritual. O estamos muertos espiritualmente, o somos inmaduros espiritualmente, y por eso decimos lo que decimos. Si estuvimos hablando con el libro de Proverbios, speak wisely, habla sabiamente. Entonces, para eso tenemos que estar controlados, pero repito, Santiago no nos da aquí 4 pasos para hablar mejor, sino nos da un diagnóstico terminal, que entonces nos lleva a una cura, y esa cura, ¿saben quién es? Cristo. Es Cristo. Es la única cura. No es cómo hablar mejor, cómo comunicarnos mejor, cómo escuchar mejor, todo eso es bueno. Pero aquí en cambio entonces lo que es interno, que es nuestro corazón. Jesús es el único que domó la lengua perfectamente. Por eso en el mismo versículo número de Santiago aquí que dice, habla de un varón que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y está diciendo a Cristo, a Cristo. Eso es imposible cambiar nuestra forma de hablar. Podemos mejorar, podemos educarnos, pero simplemente si no vienes a Cristo, entonces vas entonces simplemente a ser un religioso que habla bien de afuera, pero dentro todavía que tu naturaleza, nuestra naturaleza es que es pecaminosa. ¿Quién cumple esto? Cristo. 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño que en su boca. Y dice, cuando lo insultaban, no devolvió insulto. En 1 Pedro, versículo 23. Y aún en la cruz, lo que salió de su boca fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, en ese momento trágico en su vida, donde había sido vendido por uno de sus discípulos, donde escogieron a un criminal para que él fuera crucificado, gritando, crucifíquelo. Él dijo, ¿qué salió de su boca? Forgiveness. Forgiveness. Hoy en día tenemos un problema y en inglés suena mejor. Me encanta inglés porque como es un idioma más fácil, digo más fácil porque con una palabra puede significar muchas cosas. El español a veces son 5 palabras, pero básicamente este es nuestro problema. Nuestro problema es que hoy en día sabe tanta terapia que es necesaria, pero hay tanta terapia porque hemos dejado la fe por nuestros feelings. ¿Ok? Entonces los feelings se han convertido, los sentimientos, en facts, como en hechos. Imagínense que hoy tú tienes que explicarle a alguien lo que es un hombre y una mujer. Porque el sentimiento ha entrado y ha opacado el fact, el hecho de que un hombre es XX o XY, ok. Y tú ya está confundido, ¿ve? ¿Ve cómo la lengua se confunde? Ok. Con cuidado. Tenemos hasta letras para poder definirlos, pero están viendo en dónde estamos. Falta de fe nos lleva entonces a feelings. Esos feelings entonces nos llevan ¿qué? A facts, que se han convertido en hechos que no son hechos, son nuestros hechos. A un día vivimos en el pasado. Es que mi abuela hizo esto, es que en mi país hicieron esto. Pero él dice que tú eres en Cristo, eres nueva ¿qué? Criatura, ya lo del pasado ¿qué? Pasado es, primera de José. Algunos todavía están pensando. La nave se lo llevó. Entonces, eso nos lleva entonces, se me olvidó la 4, la F, que mi esposa me dice, esta puede ser F, ¿verdad? ¿Ok? Feelings, no, faith, feelings, facts. Se lo olvidó a mi esposa también, está bien. That's called age, ¿ok? Y por eso, failing. Y por eso estamos, ¿qué? Fallando. Entonces, ¿dónde tenemos que venir? A Cristo. No a una religión, no a una denominación, sino ¿a quién? A Cristo. Que Él pone nuestra fe, que en Él, Santiago nos pone un estándar imposible para que veamos nuestra necesidad de ¿quién?
de Jesús, el varón perfecto, porque nosotros somos imperfectos. Por eso el evangelio está en el problema y en la solución. De la lengua es un fuego que contamina todo el cuerpo, veneno mortal, ningún hombre puede domarla. Entonces nuestra boca revela un corazón que caído, Mateo 12:34. Pero en resumen, Santiago nos aplasta, nos dice, no podemos, para llevarnos a la cruz, porque nuestras palabras nos condenan para que corramos al único que habló palabras de vida, Cristo Jesús. Por eso cuando todo el mundo estaba en el Church Growth, Juan 6 alimentó a 15,000, 2 veces en el pasaje, y todo el mundo que lo abandonó. Y se quedaron ¿quién? Sus discípulos, y le preguntaron, y él le dijo, ustedes me van a seguir a mí. Y él les dice, ¿quién tiene palabra qué? Palabra de vida, palabra de vida. Entonces cuando entendemos esto, entonces decimos que Cristo es el que tiene palabra de vida. Entonces venir a Cristo para que entonces podamos, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu debe morar en nosotros y podemos entonces vivir en el Espíritu. Y empieza entonces una batalla diferente, ¿ok? Porque es una batalla ahora de agradar a Dios o agradar a ¿qué? Al mundo o nuestra carne. Antes nos controlábamos por cosas externas. Ahora nos controlamos con entrega tu vida a Cristo por cosas ¿qué? Internas, ¿ok? Ejemplo, me ofende alguien que mide 6'5", es cinta negra en karate, ¿y qué yo hago? Me quedo ¿qué? Domo mi lengua, porque si no me van a domar mi boca. No, eso no es un feeling o una decisión interna, eso es ¿qué? Puede empezar internamente, pero ¿por qué? Porque hay un sufrimiento ¿qué? Externo. Pero en Cristo Jesús somos diferentes porque el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces cuando ofendemos, decimos algo, nos dice, ve y pide ¿qué? Perdón. Especialmente cuando hacemos el error que sale esa palabra en nosotros, el Espíritu Santo me dice, qué bonito, ¿ah? Y eso que eres pastor. Qué bonito, y eso que eres cristiano. Eso es el Espíritu Santo. Es como cuando uno llega a cierta edad. Tú sabes que tú a cierta edad, cuando tu mente va más rápido que tu físico. Dice, pastor, ¿cómo va eso? Sí. Por eso dejó el baloncesto hace 2 años atrás. Porque de momento y soy muy competitivo. O sea, como soy muy competitivo, me dice, pero cógelo suave, no puedo cogerlo suave porque soy competitivo, no estoy ahí para cuidarme. Entonces veo esta bola que alguien le da y voy corriendo con toda mi fuerza a buscarla. Hasta que veo a alguien que mide como 6'5" y pesa como 200 y pico libras. Y mi mente me dice, what are you doing? Eso no pasaba antes. O cuando jugaba pelota todavía después de los 50, ahora estoy en los 60 y pico. Después de los 50 y dan un pelotazo y estoy en el center field corriendo y voy y me tiro de pecho. Yeah. Y el cuerpo me habla, what are you doing? Primero porque si la cojo, tremendo out. Pero eso es un torneo de softball para partirte un hueso. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo, no en esa parte espiritualmente dice, qué bonito. Te trae a pensamiento porque ya es algo interno. Te trae a convicción de ir a pedir ¿qué? Perdón. Ese es el Espíritu trabajando en nosotros. La mano dice que nuestra lengua prueba que estamos condenados, no podemos controlarla. Pero la buena dice que Cristo sí pudo, que Él vivió la vida perfecta, que Él quiere que vivamos. Entonces le entregamos nuestra vida a Él. Entonces para Él, su récord nos perfecto es el que nos da ¿qué? Crédito a nosotros. Si alguna vez tú has cosign, que no es bíblico, cosign, pero por si acaso, ya Cristo cosign, salvación ¿qué? Por mí. Es su crédito, no es el mío. Su crédito es ¿qué? Es perfecto, ya no hay bancarrota espiritual. Le entregamos nuestra vida a Él. Entonces su Espíritu empieza a ayudarnos a domar nuestra lengua y a cambiar nuestra fuente de amarga a dulce. Hello. No tienen que decir amén, pero está bien. Parece que muchos aquí están amargados. De amarga a dulce. Eso es un cambio sobrenatural.
No es si empezaste a portar bien, es que de momento dice, esta no es la persona que estaba, ¿qué? Agriada. Y ahora lo que sale que es dulzura de ¿qué? De su boca. Es una contradicción, nada, porque esto es su vida antes, pero ahora en Cristo es dirigida su vocabulario, porque por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Él hace que en nuestras vidas. Entonces esto nos deja solamente una opción en Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Eso es solamente entonces Cristo en nacer espiritualmente. Aún su última palabra fue, it is finished. Está consumado, he pagado y concluyo entonces para que entonces esto lo copie esta mañana. Con el segundo punto, vivir en el Espíritu es para bendecir ¿a quién? A otros. A otros. Antes mi lenguaje era simplemente para ver qué beneficio puedo sacar de mi forma de hablar, de expresar, de motivar a las personas o de mover a las personas. Ahora es simplemente Dios hablando a través de su palabra para que el Espíritu Santo las motive a ellas, porque yo no tengo ninguna palabra que pueda darle a ustedes si no viene de quién, de Dios. ¿Qué predicar al hombre sino la palabra de Dios? Entonces, si tú tienes la palabra y tienes la verdad, tu boca se supone que sea ¿qué? De bendición. ¿Para quién? Para otros. Compartir el evangelio. Discipular a alguien, enseñar a alguien, porque entonces es lo que tú ¿qué? Has aprendido. Lo que no sabía, tenía la historia de Chicago, lo que no sabía era el regret o el, ¿cómo se dice regret en español? ¿Regrete? No es regrete. Ok. Arrepentimiento. Vamos a ver, arrepentimiento más grande. De Moody, la cual no sabía, era que esa misma noche, él es uno de los predicadores más famosos en la historia de los 1900 hoy en día, o 1800. Hoy en día tiene unos seminarios, tuve el privilegio de estar en unos talleres de pastores hace muchos años en Chicago. Ahí en el centro de Chicago no solamente tiene un instituto, una universidad, es un seminario, entrenan a pilotos para llevar el evangelio a todo el mundo, programas de radio aquí, Moody 91.1 y todas estas cosas de D.L. Moody. Pero su arrepentimiento más grande fue que él estaba predicando esa noche en Chicago. Y por una razón u otra, no hizo un llamado, sino los dejó con el pensamiento para que pensaran y después, la próxima semana iba a seguir la segunda parte, para entonces invitarlos a que le entregaran ¿qué? Su vida a Cristo. Y después de esa semana se dio cuenta que muchos de ellos ¿qué? Murieron en el fuego. Otras veces pensamos que estoy bien de salud, todo me va bien y que vamos a vivir ¿para qué? Para la eternidad. Esta misma semana como pastor tú siempre ves la muerte y ves sus milagros, los ves ahí, donde un hombre de mi edad le dio un ataque, un derrame. Y Dios hizo un milagro porque él debería estar muerto. Y tuve la oportunidad de ir al hospital el jueves y compartir el evangelio. Y él le entregó su vida a Cristo. Y ahí en el hospital está diciendo a todo el mundo, le entregué mi vida a Cristo porque le dije, tú eres un milagro de Dios. Y estoy buscando continuar ¿qué? Hablar con él. Y vive bien lejos, vive en el campo de Brooksville. ¿No? Sorry, los de Brooksville. Y dice, no, voy a visitar a tu iglesia cuando salga del hospital. Y yo le busco una iglesia más cerca porque el hecho no es visitarme a mí en nuestra iglesia. Pero el privilegio de hablar con alguien y ver su vida y su rostro, ¿qué? Cambiar totalmente porque tiene que cambiar su vida. Entregarle su vida a Cristo, tú no sabes. 65 años de edad, jovencito se veía. Sí, en serio. Lo vi, no sé si había cirugía plástica, algo así, pero se veía bien. You may think te ves bien, pero internamente le has entregado tu vida a Cristo. Número 2, estás viviendo para Él si le entregaste tu vida a Cristo.
Porque es la única forma que podemos ser dirigidos en nuestro hablar, en nuestro actuar. Para ir para él. La otra pregunta, entonces, si es verdad entregaste tu vida a Cristo, estás viviendo para él, estás siendo de bendición a otras personas. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que si en este lugar alguien que no te conoce de una forma real y personal, tú le hables. Tú has hablado el corazón. Yo he hablado solamente al intelecto. Padre, en este tiempo que recordamos tu sacrificio en la cruz del Calvario, entendemos entonces a quién iremos. ¿Quién tiene palabra de vida? ¿Quién tiene palabra de vida? Yo hago esta pregunta entonces. Si quiero orar por ti, desde aquí no voy a pedirte que hagas nada. Simplemente si tú no tienes esta seguridad hoy día. Esta oración no tiene nada que ver conmigo, con nuestra iglesia, con nuestra denominación. Es tú y Dios. La razón que Él murió en la cruz del Calvario es porque por nuestros pecados. La razón que derramó su sangre es porque no podemos llegar a Dios. Es imposible para nosotros porque somos imperfectos. No podemos aún domar ni nuestra propia lengua. 2 onzas. Yo te pido si en este lugar hoy día alguien que reconoce que te necesita. Nadie mirando, todos orando. Tú levantarías tu mano, simplemente hay que orar por ti antes de tomar la Santa Cena. La otra pregunta es siempre entonces para lo de la casa, si le entregaste tu vida a Cristo, ¿estás viviendo para Él? ¿Cómo está tu lengua? Porque aún en la preparación de este mensaje, lo mismo se tiene que examinar. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Te levantarías tu mano para oración? Pastor, Dios me habló hoy. Y a pesar de que a veces no sale veneno, puede salir amargura, puede salir queja. Y contradicen realmente la gratitud de haber sido salvado. Es que un día estábamos en el lago del pecado y que tú nos limpiaste. Tú levantarías tu mano, gracias Señor, perdóname, ayúdame entonces a ser de bendición con mi hablar para otros. Hacer dulzura para que tú cambies entonces y conviertas mi corazón en ríos de agua viva. Gloria a Dios.